Necesitamos medios que no griten, medios que te escuchen sin prejuicios, medios que estén financiados solo por los oyentes. No esperes a otro momento. Hazte mecenas y únete ya a la Resistencia Cafetera. radiocable.com/mecenas. Buenos días, cafetera. Si me he hecho mecenas después de escucharos durante muchos años es porque ahora más que nunca me dais esperanza. Sois un cobijo. Escucho otros medios, leo otros medios y la verdad es que lo que vosotros me ofrecéis es familia y ahora mismo lo necesitamos muchísimo. Un abrazo y muchas gracias, Fernando, y a todos los cafeteros. Son las 8:30 de la mañana. Las 7:30 en la Casa Museo de José Saramago. En Tías, Lanzarote. Buenos días, mundo. ¿Quieres un café? La Cafetera. En el programa La Cafetera de Radio Cable la ha entrevistado Fernando Berlín en La Cafetera. Durante 20 minutos en Radio Cable y dice todo lo que van a escuchar. Mañana en La Cafetera de Radio Cable. Radio Cable, que ha conseguido una auténtica primicia, ha entrevistado esta mañana y ha conseguido situar esa entrevista y lo que le ha dicho en los titulares de todos los... Dirige Fernando Berlín. Cuidado, porque con las cosas que había dicho, que yo le oí la grabación del programa de Fernando Berlín, Mire, yo parafraseando a Radio Cable, no estás sola. El presidente Sánchez mañana va a estar con el presidente Biden en Estados Unidos. Que me vengan a mí a decir si eso no es liderazgo en el ámbito internacional, respeto y aprecio por España. Va a ver sus coches, va a ver sus aviones, verá su larga comitiva. La reacción es imprevisible. Como se acerque al Air Force One, lo mismo quiere uno igual para él. Espero y deseo que no lo haga. La gente lo que quiere es que le arreglemos sus problemas, como hace el equipo de Aníbal en Mieres, como vamos a hacer en el gobierno de España. No quiere ruidos, quiere derechos, quiere altura de miras, quiere que le digamos que nos vamos a dar la mano, que vamos a estar en la política para defender a la gente. En un momento en el que la gente lo está pasando muy mal, en un momento en el que la gente tiene incertidumbre, en un momento en el que hay muchas familias, nada más y nada menos que 4 millones de familias en España, que tienen una hipoteca, cuyo tipo de interés, sabéis, está ya por encima del 3,75, su hipoteca se ha revalorizado en más de 300 euros y hoy muchas familias no pueden afrontar el pago de la misma. Y soy clara, hay que seguir dando pasos adelante. Se ha hecho en el gobierno griego. Y digo aquí alto y claro, también a las familias de Mieres que tengan una hipoteca con un interés variable, que sí se puede hacer. Que hoy todavía no han abjurado de lo que hicieron. Porque Bildu, pudiendo cumplir con los requisitos legales que les permite participar en nuestras instituciones en democracia, no cumple con los requisitos éticos, morales ni democráticos. Por eso es tan extraordinariamente insoportable que el futuro de España, que la gobernabilidad del país descanse en personas como Otegi. El futuro de la sociedad vasca o navarra, guste o no, en determinados sitios, se tiene que construir también con Bildu. Esta, que es una frase de Borja Semper, la suscribo totalmente. Por lo tanto, cuarta idea, ETA es pasado y tenemos que mirar al futuro y a la convivencia de nuestra comunidad. ¿Que no me gusta que determinadas personas estén en la lista? Pues efectivamente, me puede gustar, pero como digo, miremos al futuro. Y no podemos entrar a ese debate degradándolo todavía más, porque esa degradación empobrece al país, nos empobrece a todos y a todas, empobrece la cultura política del país y además cimenta una cultura de no soluciones y una cultura de empobrecimiento general de la gente. Seguirles el juego es contribuir a empobrecer el país en términos culturales e intelectuales, sin perder la sonrisa. A los Ayusos, a los Adaneros, a los Sayas y a los Feijóo. Nosotros y nosotras vamos a ser decisivos en muchos ámbitos.
si de nosotros y nosotras depende, ustedes no van a gobernar una sola institución en Euskal Herria. ¡Ninguna! Ya estamos oficialmente en campaña electoral. Comenzó hace unas horas, aunque ya la broma más repetida en las redes sociales es ya estamos en campaña electoral, bueno, básicamente desde el inicio de la legislatura. Porque no ha habido día en el que hayan descansado en el intento de desgastar, de criticar, de cuestionar, de polarizar, de crispar a la sociedad española en lo que a todas luces aparentaba ser una campaña electoral permanente. Pero así es la cosa, así es el tiempo que estamos viviendo, así es la política, así son los anhelos, las aspiraciones del resto de grupos políticos, de los que se quedaron fuera del gobierno y que pretenden recuperar su poder, y para eso, pues cualquier cosa parece que ha sido legítimamente utilizada en todo este tiempo. Y elecciones municipales y autonómicas en España. El día 28 oficialmente ya ha comenzado la campaña electoral y ahora protagoniza el debate político. Ya lo habéis podido comprobar por vosotros mismos. Protagoniza el debate político los ataques a Pedro Sánchez por el pasado de 44 candidatos de EH Bildu. Es una de las cuestiones que están colocadas esta mañana sobre la mesa y donde además este programa ha tenido también un especial papel, habida cuenta de que el detonante de parte del debate político sucede el día que José Luis Rodríguez Zapatero, aquí en este programa, alude precisamente a la manera en la que la democracia asimila también los discursos de aquellos que un día estuvieron en el planteamiento de la violencia y ahora están en el planteamiento de la política. Bueno, de esto vamos a hablar. Muy buenos días a todos. Hoy es viernes. Los viernes hacemos un programa especial en la cafetera. Es una suerte de café de puchero, cocinado a fuego lento. Algunas de las secciones, ya sabéis, son grabadas porque a esta hora esta persona que les habla ya no estará entre vosotros. He dejado el café bien preparado para que cuando os levantéis tengáis las pantuflas junto a la mesa del cuarto de estar, un periódico, bueno, uno y otro sobre la mesa, una tacita de café, una tostadita, todo preparado para que os levantéis a gusto y podáis degustar el café de la mañana analizando la actualidad. No me envidiaríais, porque yo esta mañana tengo que hablar de política en varios canales de televisión, con interlocutores que están muy incendiados por esta cuestión de los candidatos de EH Bildu, y no es el mejor de los despertares, no es el mejor de los escenarios para situarse a hablar intentando transmitir algo de sosiego sobre el debate público en una cosa como esta que incendia tanto las posturas, porque en España es verdad que se incendian muchísimo las posturas. Decía Nacho Escolar esta mañana en un editorial que os recomiendo leer en el diario.es que el comodín de ETA nunca falla. Nunca falla en la campaña, se vote lo que se vote, sean las elecciones que sean, que el Partido Popular siempre intenta utilizar el dolor del terrorismo como herramienta electoral. 13 años han pasado desde el último asesinato de ETA, 13 años, más de 10 desde el cese de la lucha armada, más de un lustro desde su completa disolución. ETA es historia. Y quienes en el pasado jaleaban o justificaban el terrorismo, los dirigentes o sus votantes o quien sea, hoy forman parte de la vida política y defienden sus ideas sin violencia alguna. Bueno, da igual, otra vez vuelve al debate. Eso es una buena noticia, en todo caso, se mire por donde se mire. La democracia debería presumir de esto. Es verdad, las ideas se pueden defender democráticamente y se deben defender sin violencia. Así que, bueno, pero aún así esto, claro, irrumpe en el debate político. Ayer, que estaba haciendo el directo por la tarde, porque los jueves por la tarde nos convocamos en el canal de YouTube y en el de Twitch con un grupo de oyentes para charlar, para chatear, para grabar alguna de las secciones que escucharéis a continuación y también para
jugar a la Among Us, o sea, divertirnos un rato y encontrarnos el terreno de juego. Entonces les expresaba a los oyentes, les decía, tengo mañana que asistir a las tertulias y encontrar un punto intermedio de sosiego, de calma en el discurso, sin entregarte a las manos de nadie para quien no quieres jugar ninguna partida. Difícil papel, muy difícil papel. Pero fijaos, es que lo que han conseguido es colocar este enfoque en los medios de comunicación porque saben que este marco les beneficia, y les beneficia a nivel nacional para desgastar al gobierno. Esto es algo muy interesante porque yo me pregunto, ¿a quién estamos criticando? ¿A Bildu? ¿Al gobierno por lo que ha hecho Bildu? ¿A los acuerdos del gobierno? ¿A los acuerdos pasados? ¿A los acuerdos futuros? ¿A las políticas de reinserción? ¿Nos parecen mal? ¿A la ley? ¿Nos parece mal que se presenten? Bildu presenta sus listas, la Junta Electoral se las aprueba y es verdad que están allí porque les han votado. A quien hay que decírselo es a la gente que les ha votado, porque no están en el ayuntamiento, en los ayuntamientos, o en las comunidades, o en el Congreso, porque lo haya querido ni ZP, ni Rajoy, ni Aznar, están porque la gente les ha votado, porque se presentaron cuando la ley lo permitía. Y fijaros en el dato. En estas elecciones se van a presentar, se van a elegir, se elige a 67.152 concejales de 8.131 ayuntamientos. Estamos debatiendo sobre 7. Lo podemos ampliar hasta 44, porque algunos de ellos estaban 44. De 67.152. Entre esos 67.000 seguramente hay gente que robó a su pueblo, que cumplió con la sociedad después en la cárcel. Hay gente que seguramente maltrató a su pareja y cumplió con la sociedad después en la cárcel. Y debería estar reinsertada. Gente, sí, que participó también de ETA o del franquismo o de vaya usted a saber qué. Y seguramente muchos de estos, alguno tuvo conductas execrables durante el pasado. Pero en eso consiste la democracia, la reinserción. Claro, cualquiera manifiesta esto sin presentar la imagen de que estás defendiendo postulados ajenos, que no es desde luego lo que pretendo, ¿no? Pero, en fin, porque obviamente también cualquier persona con sentido común sabe que es indefendible. Y lo digo yo que he defendido los pactos en el Congreso con Bildu. Pero llevar en tus listas a gente que tiene delitos de sangre, esto es dañino para las víctimas, muy dañino. Y el sentido de humanidad en esto no nos puede hacer titubear, porque imaginaos ese pueblo en el que sale elegido un concejal, serán casos los mínimos casos, pero un concejal que ha tenido vínculos directos con el asesinato de tu hijo. Claro, en esto se utiliza mucho la brocha gorda, porque luego ves la casuística y de estos casos están todos muy caricaturizados. No representan exactamente, no es eso, sino que una persona que tenía vínculos con la banda terrorista ETA entonces está en las listas del pueblo donde fue asesinado un... Bueno, sea como sea, todos somos conscientes además de que en España ya hemos vivido, sabemos de transiciones, porque todos los que estuvieron en los gobiernos franquistas firmaron sentencias de muerte, estuvieron sentados después en el Congreso de los Diputados, en consejos de ministros y en la democracia, ¿no? Pero en todo caso lo que sí que pensamos es que es difícil defensa tiene, porque humanamente es una cuestión que a nadie se le escapa lo que representa, pero también porque esto para el propio Bildu es una cuestión de difícil defensa. Le va a costar defenderlo públicamente. Justificar después le complican los acuerdos. Le complican mucho los acuerdos después con el gobierno. También complica a todas aquellas personas que desde dentro de Bildu pelean cada día para apoyar a las víctimas. Hemos escuchado incluso en el Congreso de los Diputados a Bildu pidiendo perdón a las víctimas. A todas aquellas personas que están dentro de Bildu y que un día estuvieron en contra de ETA, desde Aralar o desde otros movimientos en el País Vasco en contra de la violencia. Queda desdibujado. Así que nos parece que en todo caso es un error. Lo es humanamente y lo es también política y estratégicamente. Pero, en fin, la actualidad es lo que tiene. Esto hoy está colocado sobre el tablero político. Y
Sí, no nos va a quedar más remedio que estar debatiéndolo. Esto es La Cafetera. Si lo estás escuchando, no estás sola allí donde estés. Porque sí, en efecto, algunas personas en Bildu son muy conocidas por haber confrontado directamente contra el terrorismo y por haber ayudado precisamente a que la banda terrorista ETA desapareciese y dejase las armas. Así que, bueno, esto en todo caso es la vida, estas son las contradicciones que tiene la vida y estas son cuestiones que tiene que asimilar una sociedad que quiere mirar hacia adelante y no hacia atrás. Ha sido protagonista en el debate político, seguirá siendo en el debate político protagonista, puesto que ya sabemos que si desgasta al gobierno, como decía Nacho Escolar en el diario.es, será utilizado seguro como uno de los elementos de campaña. Arranca la campaña electoral decisiva en un mapa político incierto. Luego todo es susceptible de cambiar de la noche a la mañana. Hace unas horas, antes de que irrumpiese este tema, antes de esta semana, antes de que irrumpiese este tema en campaña, había una satisfacción silenciosa en los grupos de la izquierda sobre el posible resultado en las autonómicas y municipales. Pensaban, hay algunos en Cataluña, en Barcelona vamos a ver, en Valencia vamos a ver, hay algunos lugares donde había preocupación por los resultados electorales, pero en general existía la idea de que las cosas podían salir bien, en general. Pero la política es así, todo puede cambiar en una sola semana. Un mapa político incierto, dice Público.es. El PSOE ganaría las municipales con casi el 33% de los votos y Unidas Podemos sería tercero, dice el CIS. Ayuso sí lograría la mayoría absoluta, la izquierda reeditaría el Botanic, según las encuestas de Público, y el barómetro sitúa a Colau al frente de la carrera para la alcaldía de Barcelona con Collboni a poca distancia, dice Público.es esta mañana. Mientras, también los mítines, ¿por qué no han muerto? Así se entregan los partidos a las mascletas de campaña, dice esta mañana Infolibre.es. El 31,7%, un augurio del CIS contra el triunfalismo del Partido Popular. No parece que le estén saliendo bien las encuestas, así que si en esto de ETA han encontrado ahora una cierta beta, pues probablemente colocarán el tema sobre la mesa durante toda la campaña electoral. Bueno, mientras tanto, también esta mañana lo encontramos ese mismo asunto, solo que además este fin de semana se va a producir el encuentro entre Pedro Sánchez y Joe Biden. Sánchez arranca la campaña desde el ala oeste de la Casa Blanca, dice el Plural esta mañana. El presidente del gobierno se va a reunir este viernes con Joe Biden en Washington, con Palomares y la guerra de Ucrania encima de la mesa. Palomares siempre vuelve al debate en campaña electoral cuando tenemos algún encuentro con Estados Unidos. Estados Unidos se comprometió a limpiar la zona después de aquel accidente aéreo, ya lo sabéis, que dejó toda esa zona llena de restos nucleares, y se comprometen reiteradamente, sistemáticamente a limpiarlo, a las tareas de limpieza, asumir las tareas de limpieza, pero luego aquí lo vemos. Bueno, Sánchez arranca la campaña desde el ala oeste de la Casa Blanca, hoy en la portada de elplural.com, mientras el PSOE, convencido de que Feijóo saldrá debilitado el 28M, acude con optimismo a estas elecciones. Mientras, vemos también que las encuestas, según El Confidencial, benefician a García Paje, absorbe voto huérfano de Ciudadanos, repite mayoría absoluta en Castilla-La Mancha. Dicen los conservadores mirando con frustración este asunto. El PSOE arrasará en las 5 provincias gracias al fuerte liderazgo de su varón. El PP no despega en la cita autonómica y Vox entrará con 2 diputados en las Cortes regionales. También en El Español, el CIS de Tezanos marca el arranque de campaña al enfriar la expectativa del PP de ganar feudos al Partido Socialista. Augura una victoria de Sánchez en las primarias americanas. Ironizó a alguien, Juanma Moreno ironizó esto. Y arranca la campaña. Mientras tanto, Feijóo ligando al PSOE con Bildu, Sánchez exhibiendo gestión y agenda en Washington, y el foco colocado en esto. Sánchez ha entregado, ya lo sabéis, a Nancy Pelosi la Gran Cruz de la Orden de Isabel la Católica, que habían anunciado desde el gobierno que este año sería premiada con este reconocimiento tan importante español. Bueno, y en las portadas de los periódicos, la campaña de la incertidumbre, dice el
periódico El País. En el periódico La Vanguardia, Sánchez ofrecerá a Biden acoger a trabajadores latinoamericanos. Dice que el ministro Escrivá y el secretario de Estado Blinken negocian el pacto para que empresas españolas contraten a 1 millar de inmigrantes. Que Colau ganaría en Barcelona, que Ayuso roza la mayoría absoluta, según el CIS. Y la fotografía de portada esta mañana en el periódico La Vanguardia viene ocupada por la desesperación de llegar a Estados Unidos de los migrantes latinoamericanos que están intentando entrar en Estados Unidos por el Río Grande en México. Como ha terminado el veto que impuso Trump en la pandemia, se les va aparentemente a abrir las puertas. Lo ya ha dicho desde el gobierno de Estados Unidos que no se les va a facilitar la entrada de ninguna manera y se ha enviado al ejército a la frontera, o sea que pocas posibilidades, pero en todo caso. Bueno, mientras tanto, los efectos de la escasez del agua en España también protagoniza esta mañana las portadas de los periódicos. Plan de choque ante una sequía que amenaza con precios sin control, dice el periódico de Cataluña esta mañana. Y agricultores e intermediarios avisan de que el coste de la carne y la fruta podría terminar siendo prohibitivo. El gobierno destina 2.190 millones para paliar el desastre y mejorar infraestructuras hidráulicas. Y este resultado de la encuesta del CIS, que coloca en cabeza a Colau y a Colboni en el inicio de campaña. Bueno, esto en la prensa que ocupa el espacio central en el tablero ideológico, porque en los medios conservadores, el periódico ABC, el comité ejecutivo de ETA daba vía libre para atentar en entierros de guardias civiles. 2 etarras declaran como testigos protegidos en la dirección de la banda terrorista, que la dirección de la banda terrorista pudo evitar si hubiera querido el asesinato de Miguel Ángel Blanco. Hombre, era la dirección de la banda terrorista ETA. Sospechábamos que ellos dieron la orden de matarlo y ellos podrían haber dado la orden de no matarlo. Esto tampoco es que sea muy... Pero hoy ocupa la portada del periódico ABC porque hoy ETA vuelve a las portadas conservadoras. En el periódico El Mundo, Sánchez llena de millones el 28M, acosado por la sombra de Bildu. Aprueba un paquete contra la sequía en un Consejo de Ministros extraordinario a 12 horas de iniciarse la campaña, mientras el PSOE intenta frenar la polémica censurando la inclusión de 44 etarras en la lista electoral de su socio. El líder socialista y Feijóo confrontan 2 modelos de país contrapuestos en su primer duelo en las urnas, dice esta mañana el periódico El Mundo, mientras ETA vuelve a las portadas. En El Mundo también la confesión de uno de los etarras arrepentidos acorrala a la excúpula de ETA. Fijaos, paradójicamente, en la portada del periódico La Razón no está este tema. La prioridad del PP, limitar el yugo de Vox en todas las plazas. Arranca la campaña electoral, dice el periódico La Razón. Biden afronta la peor crisis migratoria en décadas. Además, la ley del sí es sí ya ha rebajado 1.079 condenas, según el periódico La Razón. Los tribunales han acordado aplicarla 106 excarcelamientos en 7 meses, dice el periódico La Razón en su portada. Por cierto, le preguntaron por esto a Irene Montero en la sesión parlamentaria de esta semana. Irene Montero le recordó al Partido Popular, sí, le reprochaban la inseguridad jurídica en la que se habían quedado las mujeres y decía, ¿inseguridad jurídica? Inseguridad jurídica es que un ministro suyo del Partido Popular, el ministro Soria, fabrique pruebas falsas junto a un juez, el juez Alba, contra una magistrada por defender los derechos humanos, contra la magistrada Victoria Rosell, y lo hacen encima de forma tan cutre que el juez Alba termina en prisión por fabricar pruebas falsas contra Victoria Rosell junto a un ministro del Partido Popular. Y por cierto, suma y sigue, señoría, porque el jefe de prensa del exministro Soria, Juan Santana, acaba de ser condenado por acosar a la magistrada Rosell. ¿Es eso seguridad jurídica, señoría? Bueno, los titulares de los periódicos y los principales temas del día. Habéis escuchado el resumen de sonidos, habéis visto cuál es la línea y los enunciados de las noticias que van a seguir ocupando hoy la actualidad. Serán los temas seguramente que me colocarán en las tertulias esta mañana, serán los temas de los que se debatirá en la radio, de los que darán cuenta los informativos con algún añadido que se pueda producir a lo largo de la jornada, la visita de Joe Biden, pero como hay además diferencia horaria, pues iremos viendo en la medida que se vayan produciendo, iremos viendo cómo van introduciéndose esas otras noticias. Pero en todo caso con esto ya tendríais una fotografía. Aquellas personas que dicen, cuidado que la cafetera dura mucho últimamente, ya tenéis en los 30 primeros minutos un resumen de actualidad que compone en sí mismo un informativo. Pero en este programa de los viernes, una cosa que estamos intentando desde la semana pasada
es hacer un resumen también de la propia cafetera, de lo que ha dado de sí a lo largo de los últimos días, porque en una semana en la cafetera pasan muchas cosas. Las grandes historias siempre suceden alrededor de una taza de café. Y, en efecto, sí, hemos hablado de muchas cosas, han sucedido muchas cosas aquí en el programa a lo largo de esta semana. Claro, si algo ha condicionado, además, también la actualidad, ha sido precisamente la entrevista con el expresidente del gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero. Nos hemos cansado de escucharlo, lo sé, porque una y otra vez lo han repetido estos mismos audios en las televisiones y en las emisoras de radio, pero aquí era donde Zapatero lanzaba ese mensaje de inclusión democrática en el sistema. Un mensaje que después Isabel Díaz Ayuso, el Partido Popular, Vox, utilizaban precisamente para justificar las críticas al gobierno de Pedro Sánchez. ¿Qué concurre? Concurre que hemos normalizado en gran medida en la vida parlamentaria el que pueda haber acuerdos. Dijimos a quienes apoyaban el terror en su día que si dejaban el terror tendrían el juego en las instituciones, y creo que esa promesa democrática hay que mantenerla. Bueno, eso decía el expresidente Pedro Sánchez, y Isabel Díaz Ayuso retuiteaba eso diciendo: el terrorismo sale rentable, es el medio más seguro de acceder a las instituciones, y acompañaba esa frase con este vídeo. La gente, claro, le contestaba así: por ejemplo, tú, que dejaste morir a 7.299 ancianos con el protocolo del terror, has convertido a Madrid en la región con más muertos de habitantes por Europa, y sí, sale rentable, es el medio más seguro de acceder a las instituciones, contestaba Guille Raposo en las redes sociales. Pero esto habría un debate sobre la idoneidad de incorporar en la vía democrática a partidos políticos que tienen este pasado, que tienen este historial. Es un debate que no ha terminado hoy, como decíamos antes, que continúa en las portadas de los periódicos y en el debate público, hasta el punto de que, ya lo sabéis, desde la extrema derecha amenazaron con denunciar, con llevar al expresidente del gobierno a los tribunales por esta frase. Están estudiando ver si esas palabras son constitutivas de delito. También abordaban a Zapatero por la calle para preguntarle sobre eso. También hemos escuchado a pronunciarse prácticamente a todos los partidos políticos sobre esta materia a lo largo de estos días. Y como la polémica continúa, porque de pronto además se ha incorporado, hemos sabido que en las listas hay 44 personas, en las listas de Bildu, 44 personas que han tenido vínculo de una de otra manera con la banda terrorista ETA. Algunos simplemente formaban parte de organizaciones juveniles de apoyo, otros simplemente formaban parte de medios de comunicación que estaban siendo encausados por sus vínculos con la banda terrorista ETA, pero sea como sea, también de esos 44, 7 personas son señalados por la prensa como exterroristas que han estado directamente vinculados a la banda. Pues bien, independientemente de todo, ayer volvimos a escuchar este tema. Fijaos cómo será que Borja Semper, a quien le debemos esta frase: el futuro de la sociedad vasca o navarra, guste o no en determinados sitios, se tiene que construir también con Bildu. Esta, que es una frase de Borja Semper, la suscribo totalmente. Por lo tanto, cuarta idea, ETA es pasado y tenemos que mirar al futuro y a la convivencia de nuestra comunidad. ¿Que no me gusta que determinadas personas estén en la lista? Pues efectivamente, me puede gustar, pero como digo, miremos al futuro. Lo decía María Chivite, la presidenta de Navarra, mientras el propio Semper tenía que explicar de dónde toda esta contradicción en su discurso de antes a su discurso actual, cuando está llevando la comunicación del Partido Popular. Y lo hacía frente a Federico Jiménez de los Santos. Yo soy consciente de que mis hijos, el día de mañana, van a tener que compartir espacio público con los hijos de quienes me quisieron matar a mí. Y mi obligación, como político, es intentar que su futuro, que su vida, sea infinitamente mejor de la que fue la mía. A esta responsabilidad, nosotros tenemos una cuota de responsabilidad en esto, sin duda, pero quien tiene responsabilidad fundamentalmente es Bildu. Aquellos que construyeron un discurso legitimador del terrorismo, aquellos que durante años construyeron una arquitectura del terror para apartar a una parte de la sociedad vasca, para anularla, a veces matándonos y otras amargándonos la vida, tienen que deshacer todo ese camino andado si quieren participar de ese futuro. Esto contado así yo creo que se explica y se entiende. Se entiende porque es una apelación
a la democracia, al Estado de Derecho, pasar de la apología del terrorismo a la apología de la libertad. Y esto es una reivindicación que tenemos que seguir haciendo y que tenemos que seguir interpelando a aquellos que hoy todavía no han abjurado de su pasado, que hoy todavía no han abjurado de lo que hicieron. Porque Bildu, pudiendo cumplir con los requisitos legales que les permite participar en nuestras instituciones en democracia, no cumple con los requisitos éticos, morales ni democráticos. Así que aquí todo el mundo haciendo equilibrios para decir, bueno, aunque es legal lo que está ocurriendo, pero éticamente, moralmente, claro, es indefendible la inclusión de estas personas en las listas electorales, porque aquellas personas que hemos estado cuestionando que en el debate público tiene que existir, claro, incluso sosteniendo la idea de la reinserción, en el debate público tiene que existir también una cierta moralidad. ¿Cómo le dices a las víctimas que de concejal de su pueblo vas a tener a alguien que ha participado de una o de otra manera en el asesinato de tu hijo? ¿Cómo defiendes eso? Es difícil, aunque sea una caricatura, porque en realidad estos son los menos casos, pero es indefendible. Mientras haya una sola persona, a ver cómo defiendes que esto suceda. Pero además es un error estratégico de dimensiones estratosféricas para Bildu, porque humanamente coloca a las víctimas en una situación terrible, también porque desdibuja el trabajo que han hecho muchos de los que forman parte también de Bildu, que han estado posicionados abiertamente contra el terrorismo, contra la banda terrorista, gente que ha participado en movimientos políticos dentro del País Vasco y que también forman parte de Bildu. Y eso queda desdibujado. Hemos escuchado a Bildu en el Congreso de los Diputados pidiendo perdón a las víctimas. Nuestro pesar y dolor por el sufrimiento padecido. Sentimos su dolor y desde ese sentimiento sincero afirmamos que el mismo nunca debió haberse producido. Sabemos que nada de lo que digamos puede deshacer el daño causado, pero estamos convencidos de que es posible al menos aliviarlo desde el respeto, la consideración y la memoria de todas las víctimas. Somos conscientes de que para algunos nunca será suficiente, pero también somos conscientes de que los vascos y las vascas hemos avanzado mucho, muchísimo, en la construcción de ese futuro compartido. Y todo eso pues queda desdibujado por esto. Y no solo es un error estratégico en ese sentido, es que también dificulta enormemente los posibles pactos con Bildu. Pero, bueno, en ese intento de normalidad quizá no ha pasado el tiempo suficiente para que se dé este debate de otra manera. Ahora está como está. Ahora, que hay una enorme contradicción, pues es una contradicción vergonzante en el Partido Popular atacando con este tema, sin ninguna duda, porque mientras tanto hemos escuchado durante años a la derecha diciendo exactamente eso. Por ejemplo, a Aznar defendiendo que mejor un escaño que pegando tiros. Que tomar posesión de un escaño siempre es preferible a empuñar las armas. Esta es la cuestión escueta, clara y democrática que se dilucida en este nuevo escenario. I'll hold your hand, take this love around the world. Don't mind those crows buzzing around your head, nothing's gonna hurt you, girl. I believe you're here for a while, then we die. But I believe this love is stronger than you and I. Mientras tanto, pues Bildu contesta, Otegi dice, pide no entrar en el debate de las derechas. Hoy, en Iruña, volvemos a reiterar una cuestión que desde nuestro punto de vista es importante. Cuando entraba aquí, estaba lloviendo. Euskal Herria Bildu también ha traído la lluvia a Nafarroa. Y además, creo que eso ha empobrecido un poco los actos que tenía la derecha autóctona y la derecha estatal aquí cerca. Así que se han mojado. Estos señores que han venido hoy aquí, junto con otros, están tratando de hacer una cosa de la que nosotros y nosotras tenemos que huir permanentemente, que es una cosa para nosotros muy grave, que es degradar el debate político. Degradar el debate político no nos hace mejores como país. Y no podemos entrar a ese debate degradándolo todavía más, porque esa degradación empobrece al país, nos empobrece a todos y a todas, empobrece la cultura política del país y además
cimenta una cultura de no soluciones y una cultura de empobrecimiento general de la gente. Decía que había que mirar hacia adelante y que no hay que caer en la retórica ni en la provocación. Y claro, es difícil, en primer lugar porque yo creo que tampoco hay que sobredimensionar, más allá de que ocupa una gran parte del debate político en esta mañana, pero tampoco hay que para la izquierda este es un tema bastante amortizado y la derecha difícilmente va a poder escarbar más votos en este tema. Esto, en todo caso, podemos estar hablando ya de un debate que trasciende a la movilización electoral, porque lo cierto es que aquellas personas que les pueda afectar esto ya estaban movilizadas en dirección hacia la derecha. Y a los votantes progresistas yo tengo la sospecha de que este es un asunto que tampoco está colocado ahí sobre la mesa. Les puede más o menos tocar las narices el tema, pero también la utilización del terrorismo una vez más en campaña electoral. Así que difícilmente va a movilizar más a pesar de lo que están intentando desde las derechas. Pero bueno, ese es el debate. En todo caso, en la cafetera, bueno, hoy está colocado y está en las portadas de los periódicos y damos cuenta de ello y ya estáis informados en toda su dimensión y con todos sus posibles ángulos de aproximación. Pero en la cafetera hemos hablado de muchas cosas en estos días, hemos tratado muchos asuntos, algunos de ellos bien interesantes. Resulta que conversábamos con Emilio Morenati, el fotógrafo de la agencia Associated Press, que sabéis ha sido galardonado con un Pulitzer. Es la segunda vez que recibe este prestigioso premio, tanto él como el resto de su equipo, con esas fotografías sobre la guerra de Ucrania. Conversábamos aquí en la cafetera con el pasado martes Emilio Morenati, un extraordinario fotógrafo que además tiene una visión muy humanística que plasma en las imágenes que toma en los lugares de los que todo el mundo huye y a los que los fotógrafos como él se acercan para denunciar los excesos, la fragilidad humana. Y decía Emilio Morenati cómo esto impacta en sus retinas. Lo más difícil es asumir la sociedad en la que vivimos ajena a ese tipo de situaciones, ¿no? O sea, esa es la parte más complicada que a mí me cuesta digerir. Es el hecho de volver de una situación muy bestia, atroz, donde pasan cosas tremendas y volver a tu casa donde hay unas dinámicas que la gente se queja por estupideces, ¿no? Y pienso, bueno, esto es claro, traumatiza y frustra, porque si coincides en el parque del colegio al que vas a recoger a tus hijos y las conversaciones giran en torno a algo banal, que está muy bien, pero tú pretendes contar un poco de dónde vienes y esa conversación dura poco porque la gente no quiere oírla. Entonces ahí es donde realmente se produce un conflicto y esa es la parte más difícil para mí, el no saber la suerte que tiene uno por el simple hecho de haber nacido en un lugar concreto y no en otro. Y esto lo vemos los que viajamos un poco y vemos lo difícil que resulta a gente que de repente se quedan atrapados en medio de un conflicto y no pueden salir, y unos mueren, otros consiguen escapar, otros salen, pero la mitad de su familia se quedó allí. Bueno, este tipo de situaciones que nosotros narramos, ¿no?, con nuestros reportajes y que de alguna forma, cuando lo hacemos muy consecutivamente, termina anestesiando a una población. La verdad es que fue una conversación de lo más edificante, donde hablamos de la dificultad de combinar la fotografía del reportaje, la fotografía de denuncia, con el concepto artístico, que es una combinación siempre difícil de asimilar, incluso para el propio fotógrafo, donde hablamos también de la importancia de denunciar las atrocidades que se cometan, de mostrarlas a la ciudadanía, donde denunciamos la anestesia de la sociedad, donde nos contó su experiencia en algunos lugares donde perdió amigos, donde perdió compañeros de trabajo,
En fin, es una conversación realmente interesante. Bueno, cuenta una experiencia que tuvo precisamente en este último trabajo en Ucrania. Dice, uno de los momentos más difíciles de su vida, cuando les tirotearon el coche, tuvieron que salir corriendo en dirección a un bosque. Los militares que les estaban buscando iban disparando al aire para ver si les daban aleatoriamente, y estuvieron durante horas escondidos en el bosque oyendo los disparos mientras les buscaban y consiguieron escapar de milagro. Dice que era uno de los momentos en los que más temió por su vida. Si no habéis escuchado la entrevista, os recomiendo este programa del martes porque realmente fue muy, muy, muy interesante. Bueno, pero no es de lo único de lo que hemos hablado aquí en la cafetera, porque también, fijaos, en esta semana hemos visto en el Congreso de los Diputados cómo se instala una mentira, una verdad a medias. La sequía sigue siendo uno de los grandes elementos de preocupación en la sociedad española. Estamos viendo en algunos lugares de nuestro país donde hay una verdadera tragedia con la sequía, con el agua. Ayer, en efecto, hubo Consejo de Ministros, se aprobó un importante paquete de medidas. Nos parece, un éxito el haber podido incluir algunas medidas para proteger a los trabajadores y las trabajadoras más precarios, que son los que se ven expuestos en la calle a las olas de calor. Hemos vivido situaciones en este país terribles de trabajadores y trabajadoras fallecidos por olas de calor. Eso se va a terminar gracias al trabajo de Unidas Podemos dentro del Gobierno, pero también es cierto que nos hubiera gustado incluir medidas como la obligatoriedad de que las ciudades desarrollen redes de refugios climáticos, que las bibliotecas, los centros culturales estén abiertos durante las olas de calor para hacer frente a las altas temperaturas, cualquier persona pueda acudir a ellas. También nos hubiera gustado que el Partido Socialista aceptara por fin ese desbloqueo de la ley de bomberos, que sabéis que lleva mucho tiempo bloqueada en el Congreso. Ya han anunciado desde el Gobierno que puede que termine habiendo cortes de suministro de agua en la España vaciada. Bueno, con esta preocupación, ayer convocaban ese Consejo de Ministros, además en el día en el que arrancaba la campaña electoral. El agua se convierte en un elemento también de disputa electoral. Pues fijaos que tanto es así que en el Congreso de los Diputados señalaron al Gobierno por supuestamente destruir presas de agua. Es un bulo que está circulando y que desmontó aquí en el programa Juancho López de Uralde, el ecologista, que es diputado, ya lo sabéis. El Gobierno está destruyendo presas. Pero en esto, como en otras cosas, tú sabes bien que es fácil lanzar los bulos y luego vete a recogerlos, ¿no? Es decir, vete a poner las cosas en su sitio. Es muy difícil, ¿no? Ya está lanzado el bulo. El Gobierno está destruyendo presas según la extrema derecha, y eso es lo que está generando el problema del agua, de la sequía, ¿no? Lo cual, insisto, es un disparate, pero es la forma de hacer política que tiene Vox y que espero que no sea ratificada por la gente en las próximas elecciones, porque es un disparate y, como te digo, basado en mentiras, basado en bulos y basado en una falta de ética muy preocupante. Porque insisten en que se han destruido presas, cuando en realidad son como unos escalones en algunos ríos, pero que impiden el agua, impiden el tránsito natural del agua, provocan pequeños estancamientos de agua, pero tienen otras consecuencias muy importantes también para la libre circulación de este elemento. Y fijaos esto se ha llevado a debate y ocupó también parte de nuestro programa. Pero claro, para nosotros la vida del programa ha estado muy marcada por la entrevista de Zapatero, que luego contamos algunos detalles aquí de lo que había ocurrido. Es que tuvimos un pequeño problema. ¿Sabéis lo que dijo ayer Zapatero? No lo quise contar ayer para que no se instalase. Dijo que el café estaba frío. Y además es verdad. Estaba frío y no lo tomó. Pero vamos a ver, Pepe, si tú fuiste la persona. Fue por error mío, porque tenemos una cafetera que se puede programar y yo dije, si viene a -5, yo dejo el café programado para -10. Y entonces lo dejé programado para -10. ¿Qué es lo que ocurrió? Que los escoltas subieron a casa a las 9:32. De pronto aparecieron un montón de policías. Claro, esto es una casa, esto es un piso particular. Eran dos. Bueno, eran dos y dos abajo, ¿no? Me parece, cuatro personas. Ya no sé lo que apareció, pero al principio eran dos personas. Sí. El café estaba frío.
queridos amigos. De ahí podemos deducir, quizá lo podemos introducir como una nueva estrategia para que se relaje el invitado. Así no le damos demasiada cafeína y se van relajando y provocan polémicas como la que nos ha acompañado esta semana. Bueno, que también hablábamos con Pilar del Río esta semana sobre los detalles de la entrega del premio Carlos V al secretario general de la ONU, Antonio Guterres, un premio al que había asistido la propia Pilar del Río. De lo que son las organizaciones humanitarias que existen en nuestra sociedad y que muchas veces no las vemos porque nuestros medios de comunicación están demasiado entretenidos en el periodismo declarativo y en mostrar la violencia verbal de unos contra otros, y a lo mejor no nos estamos enterando de qué es lo que está haciendo ACNUR. Antonio Gutiérrez dijo que España no es un país rico, pero que está participando en ACNUR y en instituciones solidarias como de los primeros del mundo, por supuesto por delante de Estados Unidos. Oye, me gustó oír eso ayer en esto. Me gustó saber que nuestra gente, que nosotros, cuando pagamos los impuestos o de forma directa, estamos contribuyendo a que haya asociaciones humanitarias que ayuden a la gente. Pilar del Río, la periodista, presidenta de la Fundación Saramago, que estuvo en esta entrega el premio Carlos V al secretario general de la ONU, de Naciones Unidas. Bueno, pues ya veis cómo es la actualidad, la fotografía de actualidad. Por cierto que ayer, sabéis que esta semana también ha comparecido Villarejo en el Congreso de los Diputados, ante los diputados. Se produjo un momento que ha protagonizado la vida política. No quiero pasar este especial del viernes sin recogerlo porque ha tenido muchísima viralidad en las redes sociales. Resulta que un diputado de Vox, bueno, los titulares en las redes era: el diputado de Vox hace el ridículo con Villarejo en la comisión pública, y a esta gente le queréis depositar vuestra confianza, decían algunos, porque fijaos lo que ocurrió. Grupo parlamentario Vox tiene la palabra el señor Juan Carlos Segura. Sí, buenas tardes. A ver, señor Villarejo, a usted tengo que hacerle una pregunta obligada, conociendo su trayectoria personal. Usted me está grabando esta conversación, lo digo porque esta comisión es secreta y querría saber si usted está llevando un micro en este momento. Perdone, señor Villarejo. Debo recordarle al portavoz de Vox que esta comisión no solo se está grabando, sino lo está viendo media España, porque esta comisión es pública, como les he advertido al inicio de la sesión. Pero me hace ilusión, su señoría, si quiere me puede cachear. Igual hasta me motiva. A mi edad no se pueden imaginar ya los gustos que tengo. No será necesario. Así que el ridículo que hizo, pensando que era una comisión secreta cuando todo el mundo estaba asistiendo, estaba viéndola y estaba siguiéndola. En fin, bueno, esto es La Cafetera. Vamos con la información internacional de mano de Pilar de la Peña. Programas de radio, de televisión en España, la prensa burlándose de nuestra propuesta. Podrán decir todos los periódicos del mundo lo que quieran. Que a democracia va a ganar. En España, el ex vicepresidente del gobierno... En España finaliza el recuento de votos en los comicios municipales y autonómicos con una participación del 64%. Rodrigo Rato is under investigation. Dejaré lo mejor de mí, para poder estar a la altura de la confianza que ustedes me han entregado. No olvidamos justicia, verdad, respeto. Seguimos. Bueno, pues ya sabéis que los viernes analizamos aquí en La Cafetera también la repercusión que tienen en los medios internacionales las noticias referidas a España. Es un ejercicio interesante que nos permite ver cómo se proyecta la imagen de este país, ver también cómo se percibe a los españoles fuera a través de los medios de comunicación internacionales. Pilar de la Peña, buenos días. Hola, buenos días. En una semana en la que ayer hablábamos aquí en La Cafetera sobre este anuncio del gobierno, se prohibirá trabajar con calor extremo en ciertas actividades. Esto ha saltado la prensa internacional. Sí, la verdad es que ayer mismo, después del programa, me sorprendía que lo estaba recogiendo numerosos medios internacionales. Les había llamado la atención.
ya lo habíamos comentado aquí en la cafetera, que la prensa internacional en general lleva varias semanas muy pendientes del impacto de las olas de calor, de la sequía, de todos los problemas que el cambio climático está generando en España. Ya ha estado muy pendiente y de hecho esta semana han vuelto a seguir siendo uno de los temas que más noticias ha generado, pero en concreto uno de los asuntos que destacaban pues desde medios como ABC News, como la Fox, por ejemplo en Estados Unidos, como Reuters, la agencia británica, incluso diarios en Francia como la Independent, ha sido este anuncio del gobierno de que se plantea prohibir el trabajo en exterior en momentos de calor extremo, ¿no? Esta polémica que incluso aquí algunos pues líderes o políticos del Partido Popular habían criticado o habían ironizado con esta idea. Sin embargo, los medios internacionales lo están destacando como una de las medidas que el gobierno se está planteando para afrontar estas olas de calor tan tempranas, que es otro de los asuntos que sigue siendo noticia, ¿no? En bastantes medios internacionales esta semana, pues los datos meteorológicos de abril, cómo ha sido el abril más cálido, cómo todo esto se vincula al cambio climático. Y bueno, pues esta decisión del gobierno de anunciar que se está planteando, por lo menos en algunos sectores y en digamos los tipos de trabajo que pueden estar más expuestos a trabajar al aire libre con picos de calor, porque esto se va a prohibir y se va a afrontar para intentar garantizar la salud de los trabajadores. No es el único asunto que han recogido los medios de comunicación sobre nuestro país, porque precisamente también nos hemos encontrado como la prensa internacional recogía una de esas medidas que han pasado bastante inadvertidas, un debate que ha pasado bastante inadvertido. España estudia acabar con el sistema de Golden Visa. Sí, las Golden Visas son esta especie de visado que de hecho lo recuerdan varios medios internacionales, porque a los medios internacionales sí les ha llamado la atención. Aquí lo divulgó El País, lo ha comentado también Íñigo Errejón, el político de Más País, asegurando que lo estaban negociando con el Ministerio de la Seguridad Social, aunque no ha habido confirmación oficial del gobierno, pero numerosos medios internacionales, desde la revista Forbes, Reuters, la agencia Reuters, Bloomberg, Courier, un diario alemán, incluso ePaper, otro periódico británico, han destacado y se han hecho eco de esta intención que habría en España de intentar o cancelar por completo el programa o al menos endurecer las condiciones de las Golden Visa. Las Golden Visa son estos visados que se concedían y que de hecho lo aprobó el gobierno del Partido Popular en 2013, que daban, digamos, el permiso de residencia a inversores extranjeros que compraran viviendas de más de 500.000 euros en España, ¿no? Esto era una especie de incentivo para la inversión en el mercado inmobiliario en el momento en el que, bueno, pues digamos la vivienda estaba en crisis, no había estallado la burbuja inmobiliaria, era un intento de reactivar el mercado y sobre todo la inversión internacional, pero siempre fue un asunto y una medida muy controvertida desde que se instaura en España en 2013. Y ahora lo que se pone de relieve es que el gobierno español se está planteando pues o endurecerlo o incluso eliminarlo por completo, ¿no? Porque entre otras cosas, en un momento en que además el asunto del acceso a la vivienda y las dificultades de los españoles para acceder a la vivienda es un asunto que está generando tanto debate y tanta atención, y que incluso ha provocado una ley de vivienda, que es otro de los asuntos que también recordaban algunos de los medios que destacaban esto, pues se vincula un poquito también estas medidas con algo que estaría contribuyendo a que se encarezcan los precios y a expulsar todavía más a numerosos ciudadanos de este mercado, ¿no? Y en este sentido, pues Reuters habla también, por ejemplo, de cómo se podría endurecer también el controvertido sistema de las Golden Visa. Bloomberg habla de que se podrían poner normas más estrictas, la revista Forbes. Uno de los asuntos que se habla es que se podrían duplicar o triplicar porque todavía está en estudio, ¿no? Porque se podría duplicar o triplicar la cantidad que se exigiría para conceder estos visados. Pero luego también me llamaba la atención ePaper, un diario británico, un digital británico, que advertía de que por ejemplo, había sido uno de los sistemas, incluso hablaba algo así de que una especie de premio gordo de la lotería, del que se habían beneficiado bastantes expatriados británicos para poder acceder a la residencia en España después del Brexit, ¿no? Que había tenido también, por ejemplo, desde la Unión Europea se había pedido que se recortara este programa porque se decía que había contribuido al blanqueo de capitales y que incluso había sido utilizado más recientemente por algunos ciudadanos rusos o bielorrusos
para intentar esquivar las sanciones en este contexto. Con lo cual, llamaba ayer, ha destacado por numerosos medios internacionales que en España se había abierto el debate, o sea, al menos se había abierto la posibilidad de acabar con este programa de Golden Visa. Oye, el Figaro y Le Monde también se han fijado en otra cuestión, en la fiebre por el hidrógeno verde. Dicen que España se intenta posicionar como un país pionero, como un país líder en esas materias. Sí, ha coincidido esta semana que los dos de los principales diarios franceses, Le Monde y Le Figaro, pues dedican sendos reportajes a esta especie. Le Monde habla de fiebre del hidrógeno verde, ¿no? Como ha ganado a España, y Le Figaro también lo pone de relieve, que hay realmente una iniciativa en España para intentar posicionarse como país pionero y como país a la vanguardia de este tipo de energía renovable. Bueno, el hidrógeno es una energía que lleva existiendo mucho tiempo, pero se solía el hidrógeno que hasta ahora se utilizaba era el hidrógeno gris, que se producía con gas. Sin embargo, ahora se está produciendo hidrógeno verde proveniente de fuentes renovables, y esto es uno de los sectores en los que España quiere destacar, ¿no? En este sentido, tanto Le Figaro como Le Monde ponían el foco en que en Puerto Llano se ha abierto pues la mayor central de hidrógeno verde que hay ahora mismo en Europa, y que es una de las energías del futuro, una de las energías en las que hay puesta bastantes esperanzas para que contribuya a que Europa reduzca las emisiones de carbono y que alcance la neutralidad energética. Y en este sentido, pues España estaba un poquito destacando, llevando la voz cantante, ¿no? Se fijaban en esta planta en concreto, y Le Figaro también destacaba que había pues numerosas subvenciones por todo el país para desarrollar plantas y digamos instalaciones de hidrógeno verde, en un intento de destacar y de tener un lugar puntero y pionero en este mercado del futuro. Oye, también hemos visto que había una polémica, es verdad, nosotros no nos hemos detenido mucho en esto, una polémica con la carrera de la mujer en Madrid, del Día de la Mujer en Madrid, donde a las ganadoras les daban como premio un robot de cocina y una aspiradora. Eso ha suscitado bastante polémica. Esto ha sido recogido en la prensa internacional incluso. Pues la verdad es que mucho lo han destacado numerosos medios de todo el globo, que les ha llamado la atención eso, ¿no? Y han criticado, además han recogido las críticas a los organizadores, a las acusaciones de sexismo, después de que precisamente la secretaria de Estado, Ángela Rodríguez Pam, lo denunciara en un tuit, ¿no? Como el premio para las ganadoras de la carrera de la mujer pues fue un robot de cocina y un aspirador, ¿no? Pues para que te hagas una idea, The Guardian lo ha recogido, Fox News, ESPN, numerosos medios franceses también se han hecho eco de ello, alemanes. Realmente ha llamado la atención que algunos de los medios internacionales decían un premio mal elegido, ¿no? Esta idea de vincular pues a las mujeres con las labores del hogar ha sido uno de los asuntos que más les ha llamado la atención y más han destacado. También han recogido que los organizadores han pedido disculpas, que se han visto obligados a pedir disculpas, pero sí que ese titular en una carrera en Madrid dan de premio un robot de cocina y digamos estas acusaciones de sexismo pues han llamado la atención y han sido noticia en bastantes medios internacionales. Y luego también sobre la extrema derecha siempre causa mucha curiosidad en la prensa internacional las noticias que surgen en España sobre Vox. Han puesto el foco en Mediapart, en el digital francés, ¿no? Sí, la verdad es que el titular es bastante contundente porque habla de la experiencia caótica de Vox en el poder en una región en España, ¿no? Y destaca cómo de cara a las elecciones autonómicas y municipales del 28 de mayo pues han enviado a un periodista para intentar pues analizar y profundizar un poquito en cómo estaba siendo la gestión de Vox en el poder en Castilla y León, que recuerda que es la única región española en la que realmente Vox está presente en el gobierno y digamos tiene una coalición con el Partido Popular, ¿no? Y en general pues la visión no es demasiado favorable. Destaca que el partido de extrema derecha ha protagonizado varias polémicas, pero que además logra imponer algunos de sus temas y de su agenda y de su discurso en la agenda,
y en concreto estaba destacando por estar peleando contra los sindicatos. Pero en general hablaba de una experiencia caótica y también ponía de relieve que la presencia de Vox en el gobierno de Castilla y León ha contribuido a que creciera realmente un movimiento de resistencia ciudadana que podía dejarse ver en las municipales, aunque en este caso el gobierno de Castilla y León no está en juego, pero que sí que podría tener algún tipo de resultado en las urnas. También otro diario francés, Le Figaro, también le ha llamado la atención que aquí en España no ha tenido especial eco, pero el diario francés sí lo destacaba, que es como la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha criticado también a Vox por inspirarse y por defender un poco el legado y el trabajo de Giorgia Meloni, cuando Yolanda Díaz pues ponía de relieve que realmente la primera ministra italiana acaba de hacer una reforma laboral en Italia, aprovechando además el 1 de mayo y sin apenas debate ni consenso, que realmente recorta los derechos de los trabajadores y permite a las empresas pues recuperar los contratos precarios. Pues esta es la foto de España en la prensa internacional que se ha conformado a lo largo de la semana. Pilar de la Peña, gracias. Gracias a la resistencia siempre. Los oyentes de La Cafetera sostienen este programa. Hazte mecenas y únete ya a la resistencia cafetera. radiocable.com/mecenas. La Cafetera y Neutral presentan Plata o Plomo. El mundo en series. En el Juego de Tronos o ganas o mueres. Con Fernando Berlín y Ana Pastor. ¿Sabes dónde estás? Es una radio pirata. De la zona neutral. Nos recuerda un poco por qué luchamos. La noche es oscura y alberga horrores. La noche es oscura y alberga horrores. Nada cambia de golpe. Si estuvieras en una bañera que se calienta poco a poco, morirías hervida sin darte cuenta. Estamos juntos. Somos un trío. Nosotros vivimos románticamente juntos. Hola, habla con Walter White. Usted dijo que estaba casi muerto, ¿vale? Dijo que moriría en cualquier momento. Éramos capaces de ser y hacer todas esas cosas porque estábamos informados por grandes hombres reverenciados. Plata o plomo, el mundo a través de las series de televisión, a través de las películas de cine, de los documentales, con Ana Pastor, Neutral. Ana Pastor, buenos días. Muy buenos días. Te voy a decir que la recomendación película de esta semana, en los cines además, me ha dejado algo desasosegado porque es verdad, es un thriller policíaco, pero de una potencia extraordinaria, Ana. Me ha gustado mucho un titular que te voy a decir ahora de un periódico regional que ha definido la película de la que vamos a hablar como La ratonera moral. Asedio, que tiene esa portada muy impactante de una antidisturbios en la imagen. Bueno, no se sabe, creo, no me acuerdo muy bien ahora de la foto, pero en principio no sabe si es un o una, pero sí, la protagonista es una mujer, que es Natalia de Molina, y que me ha gustado porque toca muchas cosas. Primero porque es una peli, efectivamente, como tú has dicho, un poco desasosegante, que te revuelve, que toca temas pues como los desahucios o como la inmigración o como la corrupción, pero los toca de una manera muy salvaje y siempre con la angustia vital de la protagonista y la cámara pegadísima a ella, que es lo que te habrá provocado, ¿no? A ti me imagino un poco de agobio. A ver, tranquilícese. Me lo han reconocido y lo van a arreglar en día. Está limpio. Martita. Ven aquí. Es una niña, tranquila, que es una niña. Pero bueno, veo, o sea, las críticas que se habían ido publicando de la gente que la ha podido ver, decían es sólida, tensa, valiente, va a saco. Bueno, vamos a conversar con una de las guionistas de esta película, Marta Medina. Marta Medina, muy buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Que es una apuesta muy interesante, Marta, porque en efecto un thriller policíaco, la corrupción, los desahucios, la UIP, los antidisturbios implicados, una combinación de elementos que, claro, dice, va a saco, eso sí, va muy a saco, es fuerte, ¿no? Sí, o sea, son 90 minutos que, vamos, que no te sueltan, o sea, es entrar la acción, empieza desde el primer momento y lo que decís, o sea, es
angustiosa, es un laberinto y es oscura. Pero eso, o sea, sí queríamos tocar eso, muchísimos temas que estaban de actualidad y que siguen estando de actualidad, por desgracia. Me interesaba el punto de partida. En el propio cartel dice: si no eres la solución, quizás seas parte del problema. ¿Por qué? ¿Por qué crees que sintetiza? O sea, ¿por qué sintetiza esto? Bueno, o sea, sí que Vives y yo, Miguel Ángel Vives y yo, cuando estaba escribiendo el guión, estábamos pensando, era una época, bueno, lo escribimos en pleno confinamiento, que yo creo que esa sensación de claustrofobia está también muy presente en el guión por eso. Y bueno, estábamos viviendo ese momento que pensábamos que íbamos a salir todos mejores, ¿no? Que decían, bueno, pues esto va a hacer que la gente pues, se replantee un poco más su vida, que se replantee quién tiene al lado, quién es su vecino, que nos ayudemos los unos a los otros. Y vivimos el proceso de ir cada vez pues el desánimo y un poco pues la crítica. Empezó a criticarse ya a los médicos, empezaba la gente ya, pues eso, el vecino chivato, ese tipo de cuestiones. Y siempre pues salían los partidos políticos echándose la culpa los unos a los otros. Y entonces decidimos que lo que queríamos hablar un poco es de cómo muchas veces nos dejamos arrastrar en un sistema, ¿no? que es injusto y echamos balones fuera constantemente. Y no nos hacemos cargo de nuestras propias responsabilidades y de cómo podemos hacer pues, un mundo más justo, un mundo más habitable para todas las personas que convivimos. Y entonces, pues ahí empezamos a pensar un poco ese lema, ¿no? Dani, la protagonista, la policía, la antidisturbios, está todo el rato pues, tomando decisiones que una tras otra van en su propio beneficio, hasta que se da cuenta pues, que a lo mejor no es la forma más... Bueno, se da cuenta que ya es policía, que se supone que está para servir al ciudadano y que no se está comportando de tal forma. Bueno, es muy curioso porque Miguel Ángel Vives, que es el director, y Marta, como has dicho, que es la guionista, bueno, y Enrique Lavigne, el productor, hacen una apuesta diferente porque es verdad que yo no quería saber mucho de la peli, aunque el propio cartel te desvela, pero bueno, que me desconcierta y a mí eso me ha gustado mucho. Lo que sí quería saber es si tenéis alguna referencia, o sea, a ti que te conozco más, de escribes y te leo y me gusta mucho lo que haces, de repente cuando vi que escribías el guión de la peli, todavía tenía más ganas de ver si me ibas a funcionar igual en las dos cosas, y me parece que tiene muchísimo mérito lo que habéis hecho. Entonces, por saber si para ti hay alguna referencia, o sea, aparte de la obvia, que me imagino que habrás visto, que es Antidisturbios, de Sorogoyen y tal, a mí, por ejemplo, me llevaba mucho a algunas apuestas que se han hecho en ficción, tanto en peli como en series francesas. Sí, bueno, Le Miserable era una referencia al principio de Latchley, pero luego sí que quisimos, los Antidisturbios, apuesta por el realismo total, Los Miserables también. Pero enseguida Vives empezó a pensar, bueno, yo lo que quiero es hacer un homenaje a Carpenter, Asalto a la comisaría. Luego también en algún momento hablamos de Raid, la peli esta, ¿cómo se llama el director? No me acuerdo ahora mismo. Que es una peli tailandesa, que es también en un edificio, pero bueno, esa ya está como súper pasada, ¿no? Que es un thriller ya como de artes marciales, loquísimo. Pero sí que estábamos pensando, o sea, pensábamos hacer... Casi siempre el cine español de este tipo pues se está muy pegado a la realidad, ¿no? Al realismo. Y Vives todo el rato pensaba, no, es que yo quiero hacer una película de acción, ¿sabes? Como las que me han gustado toda la vida, de los años 70, de los años 80 y que no veo que se hagan en España. Entonces, claro, la película empieza, pues pasa por un momento de pues, drama social, luego pasa ya a peli policial, luego ya a peli pura acción, luego ya hay otro momento que ya es, pues nos metemos en su cabeza y ya es una cosa como mucho más alucinada. Entonces, pues eso, hay referencias, hay mucha mezcla. A ver, Ana es anti-spoilers. Hay spoilers que no se pueden hacer. Es la batalla vital de una policía antidisturbios entre elecciones, el bien y el mal. Esto no es hacer un spoiler, pero si hay un punto de partida, algo que sucede, ella asiste a un asesinato y eso la compromete en la toma de decisiones. El dueño lo va a buscar, no tengo mierda como yo, o unos mierdas con placas como ustedes. Mira, mierda sin placa. El ayuntamiento ha vendido todos los pisos. Este desalojo es el primero de muchos. Así que ya aquí el chollo se nos ha acabado. A todos y a ti en especial. Los de arriba saben cuánto les robas. No voy
a dar muchos más detalles, porque es que si no, Ana Pastor se coge unos globos que te cagan. Te riño, sí. Que la gente tiene que ir al cine a ver la peli, no se la destripemos. Claro, pero bueno, ese punto de partida sí que es interesante, y a partir de ahí pues se tiene que enfrentar a tramas de corrupción policial, está relacionado con la inmigración, hay muchas cosas. Pero una cosa que a mí me ha sorprendido mucho es que estamos hablando de una policía que es antidisturbios, pero delgada, es aparentemente muy frágil. Y eso creo que es intencional, ¿no? Que buscabais también eso, que ella se rebelase incluso contra su propia forma, ¿no? Sí, exactamente. O sea, Miguel siempre tenía a Natalia en la cabeza y claro, nos gustaba mucho esa idea de alguien, lo que dices tú, o sea, que se rebela contra su propia condición física, ¿no? Hay momentos en la película que es ella sacando fuerzas de no sabes dónde. Además, hay escenas que está, claro, rodeada de sus compañeros policías que vienen 2 metros y ella pues ahí frágil, chiquitita, que dices, joder, o sea, esta tía que ya es suficiente esfuerzo haberse metido en un mundo de hombres, en un mundo que como a priori como que le queda grande y luego vemos que no. Y esa era la idea, ¿no? O sea, de una tía normal que en un momento crítico saca la fuerza de donde puede. Porque desde luego es verdad que el papel hace un papelón. Hace un papelón extraordinario ella, tiene una credibilidad enorme. Ana. Sí, eso iba a decir del casting. No sé si Marta apunta un poco que desde el principio el director tenía en la cabeza ese nombre, pero creo que además hacéis una composición no solo de los papeles de los antidisturbios, que está muy bien también, sino el resto de protagonistas mujeres, especialmente una de ellas, que contrasta mucho con el papel de la policía, que es una inmigrante que está ahí tratando de defender lo suyo, pero que acaba también involucrada en la defensa de la propia policía, de ella en concreto, ¿no? Sí. Como muy curioso. Sí, o sea, la película en el guión pues dio como un montón de vueltas en las versiones, pero sí que había un momento que queríamos hacer como, o sea, poner dos mujeres súper diferentes, casi opuestas, ¿no? En cada una en un lado del sistema, que al final se dan cuenta que tienen mucho más en común de lo que se piensa a priori, ¿no? De lo que piensan ellas a priori. Y sobre todo que al final son como 2 mujeres en contra de un sistema corrupto, un sistema injusto. El papel de Bella, o sea, que sí que ha hecho papeles más pequeñitos anteriormente en películas, pero es que Bella, que es Nasha, que es la inmigrante, o sea, es casi, o sea, ella sí que es fuerza, ¿no? O sea, es ya los ojos, ¿no? El tamaño que tiene sus ojos, el peinado, todo, es pura fuerza. Entonces, sí que nos gustaba pues eso, que ese contraste, ¿no? Que al final, pues bueno, no voy a hacer spoilers yo tampoco, no voy a auto-spoilearme, pero nos interesaba eso. Y luego, por ejemplo, también nos interesaba mucho en el papel del antidisturbios principal, el que se encarga del grupo Camel. Claro, pues de repente en el casting me acuerdo que Vivas dijo, mira, ¿qué te parece tal? Porque habíamos pensado, pues un tío pues a lo mejor muy grande o muy pues con barba, no sé qué, que hablase como muy agresivo, y luego ya nos dimos cuenta que no, que tenía que ser lo contrario. Y cuando vi el casting, es increíble porque, claro, habla con una voz suave, súper calmada, que le da un... quizá, ¿no? Sí, y sobre todo dices, vale, es un señor que no necesita gritar, que no necesita imponerse, porque ya su apariencia física y ya el control que tiene que tener de todos sus compañeros no le hace falta ni levantar la voz. No sé, a mí me encanta el casting, o sea, me parece increíble. Bueno, pues una película ágil, es una película de acción, un thriller policíaco que sucede en el entorno de un grupo de policías antidisturbios, con un montón de elementos que descubriréis en esta película tan agitada, y os va a gustar. Yo creo que es indiscutiblemente una gran película. Marta Medina, además, es una periodista que tiene mucha experiencia en el mundo del cine porque se ha dedicado sistemáticamente a la crítica cinematográfica, así que veo que hay mucha gente observándote con mucha, que supongo que eso te produce una cierta curiosidad, con mucha expectación también, ¿no? A mí eso me agobia mucho. me agobia. Porque tú eres muy conocida además, en el sector precisamente por eso. Bueno, también es el hecho de enfrentarte ahí, es una cosa de desnudarte delante de la gente y de pensar, joder, lo estoy haciendo fatal, o a ver qué van a pensar, o bueno, pues alguna crítica ligeramente negativa que te duele como un dardo, ¿no? Que dices, ay, Dios mío.
Pues estar en el otro lado es extraño, cuanto menos. Bueno, Marta Medina, la guionista de esta película Asedio. Marta Medina, gracias. Muchísimas gracias a vosotros. Un abrazo, Marta. Un abrazo. Un beso. Bueno, pues es una película, yo te diré, Ana, que es verdad, la he visto, la vi a mediodía y entonces me dejó... No es de amor. Digo, no es de amor, no. Pero es verdad que es un buen thriller policíaco y que te mete en una atmósfera, es una especie de es como una especie de jungla de cristal que ocurre en un edificio, esa es la primera parte, pero que ocurre así con mucha tensión y que se tiene que enfrentar a cosas muy graves, así que os va a gustar. Yo creo que si queréis una película, si os gusta el género, os va a gustar. Ana Pastor, Neutral. Gracias, Ana. Un abrazo. Plata o plomo. El mundo en series. En el Juego de Tronos o ganas o mueres. Con Fernando Berlín y Ana Pastor. ¿Sabes dónde estás? Es una radio pirata. De la zona neutral. Nos recuerda un poco por qué luchamos. La noche es oscura y alberga horrores. La noche es oscura y alberga horrores. Nada cambia de golpe. Si estuvieras en una bañera que se calienta poco a poco, morirías hervida sin darte cuenta. Estamos juntos. Somos un trío. ¿Nosotros vivimos románticamente juntos? Hola, habla con Walter White. Me ha sucedido una cosa incomprensible. Yo estaba el día en el que Mariano Rajoy era entrevistado en un programa del Mundo Televisión y perdió todo lo que había hecho, no entendía su propia letra. Es que no entiendo mi propia letra. Bueno, pues me ha pasado algo muy parecido. A esta hora, cuando estáis escuchando vosotros el programa, no, pero a esta hora, cuando yo lo estoy grabando, son las 8 menos cuarto. Yo tendría que estar ya en la ducha para las 8 estar cogiendo un taxi saliendo de aquí. Pues bien, cuando he ido a meter la sección de videojuegos, de pronto descubro que ayer, mientras la estábamos grabando, la borré. Es una de esas cosas que suceden con una cierta frecuencia en mi capacidad, en mi cualificación. Son las cosas de la informática, de los duendes de la tecnología y el directo. Y entonces a las 7 menos cuarto de la mañana le he puesto un mensaje a Bartu, con quien había grabado ayer la sección, para pedirle disculpas en realidad. 8 menos cuarto de la mañana, mensaje que te pite el teléfono móvil a las 7:45 diciendo: hola, soy Fer, menudo desastre, ha petado, ha desaparecido, tenemos un problema, Houston, la grabación de ayer. Claro, tendría que estar sonando en este momento la sección que hicimos, que además nos quedó como un pincel. Estuvimos hablando precisamente de videojuegos, los idle games, que son los juegos de incremento. Son juegos que juegas a través, muchos de ellos simplemente online. Son videojuegos muy sencillos, pero que son una comedura de tiempo, simplemente. Y estuvimos hablando durante, 15 minutos de esto. Claro, ha caído. Bartu, muy buenos días. Buenos días. A las 7:50 de la mañana, Bartu atiende el teléfono, sospecho que directamente desde la cama, prácticamente, ¿no? Sí, prácticamente. Efectivamente. Así nos gusta, la gente siempre dispuesta, siempre con él. Bueno, te pido disculpas en primer lugar. Pero bueno, así las secciones de videojuegos salen más fresquitas. Sí, no, esta desde luego recién salidita del horno. Había quedado estupenda, además la estuve escuchando, pero eso que no le di a grabar. Y si es que me distrajisteis con la partida de la Among Us, Bartu. Ay, si es que somos unos liantes, Fer. Bueno, el caso es que le he puesto un mensaje a Bartu y le he dicho, oye, que se ha perdido. Te juro que te ponía el mensaje simplemente para avisarte, por si ponías la sección y de pronto no estaba, para avisarte de que mis manos de palo la habían destruido.
pero le he preguntado, digo, oye, si estás despierto, pues volvemos a charlar, estoy justo a punto de marcharme, justo a punto del Ecuador. Dice, bueno, dame un minuto que abre el ordenador. Digo, no, es que no da tiempo, o sea, podemos hablar de los Idle Games, en todo caso, si tienes un minuto. Oye, me contaste 3 cosas, no creo que seas capaz de reproducirla con la misma brillantez que ayer, pero 3 videojuegos, estos juegos de incremento, juegos de mejora, pasivos, decía, son un cometiempo para la oficina, o sea, destruyen la productividad, porque son juegos, algunos de ellos online, que tú te metes, hay uno que es de fabricar galletas, ¿no? Así informáticamente. Sí, bueno, el Cookie Clicker, de hecho, que es este de fabricar galletas, el cual no solamente es un juego que se puede jugar a través del navegador web, no necesitas nada más, aunque se puede jugar por Steam también, y de hecho cuando sacaron el tráiler para anunciar de que el juego iba a estar disponible en Steam, presumían de ser el juego que había reducido la productividad a nivel mundial, porque es un juego que realmente cuando salió tuvo muchísimo éxito y realmente es un poco el referente de este tipo de género de videojuegos. Oye, que además veo que guarda la partida anterior, porque estoy como ayer por la tarde... Oye, ¿sabes además de que me estoy dando cuenta? Bueno, no sé si contarte, te lo voy a contar al final de la sección. Que ayer por la tarde estuve jugando y se me ha quedado guardado todo lo que había conseguido. O sea, esto sí. Se utiliza la memoria caché del navegador para guardar la partida. De todos modos, también el juego te va dando recordatorios para que guardes la partida, porque en el menú de opciones tiene una opción de guardado, y luego también puedes descargarte un archivo de guardado por si acaso, porque puede ocurrir que la caché falle y no te rescate la partida tal y como la dejaste en su momento. Simplemente, bueno, también Fernando, para dar un par de pinceladas sobre este tipo de juego, para que la gente se haga una idea, básicamente el Cookie Clicker lo que consiste es un juego de producir galletas. Al principio, cuando aterrizas en el juego, tienes 0 galletas y la interfaz consiste en que en la parte izquierda hay una galleta gigante de estas de pepitas de chocolate, en la cual clicas y cada vez que clicas produces una galleta. Entonces, a medida que vas produciendo galletas mediante esos clics, pues luego en la parte derecha tienes una serie de cosas a comprar, entre ellas que lo que hacen es que van generando galletas por ti, con lo cual, claro, esa es una de las características principales de los idle games, que son juegos pasivos, es decir, son juegos en los cuales tú, mediante una serie de mejoras, de mínimas interacciones, haces que el juego vaya ejecutando unas acciones de fondo que hace que vayas progresando de manera paulatina sin tener que prestarle mucha atención. Todo esto contado de manera muy sofisticada, en realidad consiste en darle al ratón clic, 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 clic encima de una galleta para generar más galletas. O sea, sí. Sí, es que de hecho el juego es un poco absurdo. Claro, es que el juego, lo que es el concepto del juego se basa en el absurdo de, bueno, lo que propone es que tú eres un fabricante de galletas y claro, lleva ese absurdo a los límites más insospechados, ¿no? Porque claro, en el juego también una de las cosas que tiene la interfaz es que hay un panel de noticias que aparece en la parte central de arriba, que a medida que vas progresando en el juego va como dando titulares de cómo tu fabricación de galletas va afectando al mundo. Claro, al principio te salen titulares tipo nadie se interesa por tus galletas, tu familia come tus galletas a regañadientes, pero claro, llega un momento en el cual te empieza a poner cosas como se ha creado un día internacional dedicado a tus galletas. Tus galletas están generando conflictos diplomáticos, o sea, cosas así, ¿no? O sea, es un juego que la verdad es que está muy gracioso porque ya digo, o sea, basado en el absurdo del hecho de crear galletas, la verdad es que se ha montado una historia la más de divertida. Ayer conté que yo me he pasado parte de mi vida laboral tumbando la productividad en estos juegos, que esto es una propuesta para tumbar la productividad, porque son los clásicos juegos de oficina que conectas en una ventanita de tu ordenador, empiezas a lo tonto y cuando te quieres dar cuenta ha pasado una hora. Y este es uno de los ejemplos, pero no es el único ejemplo, porque estos idle games es un género, ¿no? En realidad, idle games.
Sí, es un género y hay muchos más juegos. O sea, aparte del Cookie Clicker, otro ejemplo que te proponía es uno que realmente es una especie de juego doble. O sea, son dos juegos que son hermanos, que son el Adventure Capitalist y el Adventure Communist. Estos juegos también son de clics y bueno, esto es el concepto del juego. Lo que se basa es que, bueno, el Adventure Capitalist propone que te conviertas en un señor capitalista y el Adventure Communist te propone que te conviertas en un lord comunista, ¿no? Y también se basa en lo mismo, un poco, en generar recursos a través de clics y a través de obtener mejoras. Por ejemplo, en Adventure Capitalist tú comienzas o simplemente teniendo un puesto de limones, ¿no? Que es como la idea del capitalismo básico que hay en Estados Unidos, ¿no? De hacerte un puesto de limonada y vender limonada. Y entonces a base de clics pues vas vendiendo limonadas y con eso vas generando dólares, que luego eso te permite pues adquirir, por ejemplo, rutas de distribución de periódicos, puestos de donuts, pizzerías, etcétera, hasta que puedes llegar a obtener plataformas petrolíferas, ¿no? Luego en el Adventure Communist el concepto es un poco distinto, porque ahí lo que propone es que tú vas obteniendo trabajadores de un país de un régimen comunista y vas generando, y lo que básicamente se basa en la agricultura de ir cosechando patatas y a base de cosechar patatas pues luego puedes ir comprando, ya digo, más mejoras, etcétera. Son dos juegos que ya digo, bueno, la gente que los juegue y los vea por YouTube, si tiene curiosidad de ver cómo son por YouTube y tal, tiene una estética muy cartoon, muy paródica y la verdad es que bastante explota mucho los clichés, ¿no? de estos dos mundos o estas dos ideologías. Entonces no sé, tiene su cosa. Estoy pensando que aquellas personas que quieran verlo pueden recurrir a nuestra emisión de ayer, porque me he dado cuenta después de despertarte y empezar a grabarte, que claro, la sección la habíamos grabado también en YouTube. O sea, sí. O sea, podía haber intentado recuperarla allí. Pero me he dado cuenta cuando ya llevamos un rato y digo, hombre, ya que te he levantado. O sea, que hoy podíamos escuchar esta sección doblemente. ¿Cómo quedó ayer? Que lo podemos buscar en el canal de YouTube. Y cómo la hemos vuelto a conversar. Bueno, te pido disculpas, Bartu. En todo caso, te agradezco muchísimo. No pasa nada. Y aparte que, bueno, la gente nos puede ver haciendo un poco el zanguango ahí en el Among Us, que la verdad es que nos los pasamos muy bien todos los jueves por la tarde. Así que... La verdad es que es un planazo los jueves por la tarde. Quedamos allí los oyentes de la cafetera para echar una partida de Among Us y algunos sacan lo peor de sí mismos. O sea, mintiendo allí encima de la mesa a la luz, con luz y taquígrafos, retransmitido, pero pasamos muy buen rato jugando al Among Us, que para el que no lo conozca es un juego que tienes que descubrir quién es el asesino entre numerosos participantes y es muy divertido, lo pasamos muy bien. Bartu, pues ayúdame tú a despedir el programa del viernes. Porque bueno, pues a estas horas ya sabes que la amistad, la amistad conmigo siempre está llena de sorpresas. Tal y como ocurrió ayer, Fer, hay un tercer ejemplo que me gustaría mencionar ¿sí? Muy rápidamente, sí. y ya con eso cerramos, que es el Vampire Survivors, que este es también no sé si se puede considerar exactamente un idle game, aunque sí que aprovechan mucho las mecánicas de estos juegos, de este género. Este es un juego que se puede encontrar, está también en multiplataforma, se puede jugar en el móvil, se puede jugar en Steam, creo que también está en algunas consolas, como en Switch, como PlayStation, Xbox, etcétera. Y bueno, básicamente la mecánica de este juego lo que propone es que tú eres una especie de cazador de monstruos, de vampiros, o bueno, de hecho hay varios personajes que puedes elegir. Y la única interacción que tienes con el juego es básicamente ir moviendo el personaje, porque el personaje va atacando automáticamente a toda una horda de monstruos que se te van acercando. Y cuando digo una horda de monstruos, es una horda de monstruos, o sea, brutal. O sea, tu personaje lo ves como muy pequeño en la pantalla, alrededor tienes un mapa en el cual puedes ir moviéndote, pero toda una oleada de bichos se va acercando hacia ti para acabar contigo y entonces la cuestión es que, ya digo, cuando a medida que te vas moviendo el personaje va atacando automáticamente alrededor
a todos los bichos que se van acercando, y a medida que te los vas cargando van soltando una especie de pepitas azules que son puntos de experiencia, los cuales tienes que recoger. Entonces, a medida que vas obteniendo puntos de experiencia, vas subiendo de niveles, y esos niveles lo que te permiten es ir escogiendo entre 3 tipos de mejoras, que son totalmente aleatorias, que por ejemplo puede ser, pues yo que sé, que aumenta la defensa del personaje o sus puntos de vida, o tienes otro tipo de ataque, por ejemplo, puedes lanzar, yo que sé, bolas de fuego o descargas eléctricas o cosas así. Y eso lo que hace es que a medida que vas obteniendo niveles te conviertes en una auténtica máquina de matar. Lo que pasa es que, claro, la dificultad del juego aumenta porque la masa de bichos va aumentando, los monstruos que van apareciendo son cada vez más fuertes, etcétera. Ya digo, hay gente que dice que este juego es droga pura, o sea... Sí. Ayer hubo un montón de gente que nos decía, este sí que engancha, esto es como el fentanilo de los videojuegos. O sea, te engancha y no te... Tal cual. Sí, no te puedes librar. Oye, Bartu, te he despertado, te he sacado de la cama. Hoy el privilegio de despedir el programa te corresponde a ti. Gracias, perdona, y todo tuyo, cafetero. Nada, gracias a ti, Fer, gracias a todos los cafeteros y cafeteras que nos escuchan, que espero que hayan disfrutado de esta sección de videojuegos, que la sigan disfrutando. Y bueno, también un saludo a toda la gente que me conoce, que me dice que cada vez que me escuchan Fernando me lo dicen por WhatsApp o por las redes. Dice, oye, ¿te he escuchado en la sección de Fernando? Digo, sí. Y me dicen que les encanta la manera que explico los videojuegos, así que, oye, pues yo estoy muy agradecido. Gracias, Bartu. Un abrazo. Un abrazo, Fer. Chao. Bueno, pues así nos vamos, así se va la cafetera. Hasta el lunes. El lunes volvemos. Adiós.